para presentar o vamos a hacerlo dialogado? No, sí, por favor. Bueno, ya te Por inmediatamente. favor, si eres tan Vas a amable. quedar tú entonces como administrador del grupo. Déjame y saludo, dejo Listo. la presentación formal Sí, para que tranquilo. los que se conecten No te preocupes. sepan por dónde vamos. Bueno, buenas noches a quienes están entrando a esta grabación. Son las 8 de la noche, 2 minutos. Hoy estamos a miércoles 28 de julio del año 2021. Vamos a iniciar nuestra quinta sesión del curso de epistemología, curso informal de epistemología que iniciábamos el martes 8 de junio a las 8 de la noche. Es decir, ya llevamos un mes y medio en este camino. Estamos, como les decía, en la quinta sesión. Nos estarían faltando 2 sesiones más y concluiríamos esta fase del curso. La próxima semana estaríamos trabajando lo que es la psicología en Colombia, un diálogo sobre doxa o episteme, y la conclusión que sería la sesión número 7, donde abordaremos la pregunta problemática que le dio origen a este curso, y es ¿qué es la epistemología y cuál es su importancia para el quehacer psicológico latinoamericano? Esa va a ser la pregunta que vamos a tratar de resolver esa última sesión, porque se supone que es lo que hemos estado trabajando durante todo este tiempo. Les recuerdo los temas que hemos abordado hasta este momento. Empezábamos con el tema número 1, que es el marco cosmo-bio-antrópico de la epistemología. Ahí trabajábamos lo que es la cosmogénesis, la biogénesis, la antropogénesis, la psicogénesis y la sociogénesis. Luego, tema número 2, historia de la filosofía y epistemología. Tema número 3, epistemología e ideas filosóficas en América Latina. Tema número 4, que es el tema de la semana pasada, epistemología y filosofía de la ciencia. Y hoy, el profesor Gabriel Balaguer, que nos acompañó la semana pasada y hoy nos vuelve a acompañar, va a desarrollar el tema epistemología e historia de la psicología. Entonces, ese ha sido nuestro recorrido y eso es lo que nos falta para concluirlo. Como les decía, nos faltan 2 sesiones más y concluimos este curso informal de epistemología. Entonces, voy a habilitar a Gabriel como administrador para que pueda hacer las proyecciones que deba hacer. Vamos a ver acá. Me voy a admitir aquí a Claudia. Vamos a ver si me acuerdo cómo es que se hace. No sea que si te llego a sacar por accidente, vuelve e ingresa, porque a veces me confundo. Vamos a ver aquí. Bueno, no me equivoqué. Ahora sí. Gabriel, quedas como administrador entonces y damos inicio a nuestra sesión de esta noche. Voy a apagar la cámara mía. No te estoy Muchas escuchando. gracias. Ahora sí. Muchas gracias, listo, Listo, ya. perfecto. Bien, no sé, ¿yo soy el único que puedo admitir a las personas? Aquí cuando me salga. Creo que sí. Si te aparecen allá, admítelos. Sí. Bien, bien, perfecto. Bueno, muchas gracias y buenas noches para ti, Mauricio. Buenas noches, Isis. Y queríamos aprovechar de que Isis, de manera muy responsable, entró muy puntualita y preguntarte, ¿tú eres psicóloga? ¿Qué formación tienes? Sí, profesor Balaguer, yo soy psicóloga. Mi formación es de pregrado psicóloga. Actualmente estoy cursando el doctorado en psicología con la Universidad Simón Bolívar y tengo una maestría en educación. Yo soy docente en el área de epistemología y realmente, pues, indudablemente me interesan estos aportes, todas estas miradas. Bueno, muchas gracias, listo. Sí, es que teniendo en cuenta que la participación que tenemos en nuestro curso, no todos son psicólogos, no todos somos psicólogos, entonces la idea es como dar ese viso hacia lo que estamos hablando. Sin embargo, para los psicólogos siempre es importante que nos den una mirada histórica desde otra perspectiva, desde otra posición ontológica. Es importante también para nosotros siempre
que cuando escuchamos otro colega que está hablando de la historia, lo ve desde otra manera diferente y que eso nos da un entendimiento bien interesante, dada la posición epistemológica que tiene la psicología tan particular. La psicología, como quiera, que es una ciencia que se ha estudiado durante toda la existencia humana, hasta ahora, hasta hace muy poco, empieza a existir como ciencia. Entonces eso hace que no entendamos muy bien cómo la psicología empieza a ser psicología, pero antes había psicología, ¿cómo así? Eso también hace que a veces no se entienda y esas miradas nos posicionan muy bien frente al desarrollo de este constructo como lo es la psicología. Voy entonces a presentar acá unas diapositivas que preparé para el día de hoy, que creo que nos ayudan mucho más a orientar el desarrollo de nuestra charla. Por favor, me confirman si estás viendo la pantalla. Sí, cómo no. Confirmado. Bueno, muchas gracias. Muy amables. Bien, perfecto. No sé si aquí yo vea si la gente entra. Así, aquí veo. Bien, entonces, como quiera que la vez pasada habíamos quedado con una partecita borrosa, inconclusa, con respecto a la parte de la histórica de lo que pasa con la psicología, que el tocayo Gabriel había comentado cómo está la psicología en este momento y que pues viene esta la segunda parte ya. Primero vemos la epistemología y ahora vamos a ver cómo se va a fusionar la psicología dentro de ello, el estudio del nivel psicológico del comportamiento humano y pues con esta mirada histórica que es importante tener en cuenta. Cabe resaltar que les envié un documento, obviamente no es documento base, sino es un documento informativo para que miremos también cómo va la psicología en nuestro país, porque normalmente los psicólogos entendemos la psicología y la estudiamos desde diferentes puntos en otras latitudes y lo contextual, lo local, lo dejamos mucho de lado. Entonces me pareció interesante que viéramos cómo se maneja y cómo estaba la psicología, cómo se ha manejado la psicología desde su creación en Colombia para que tengamos en cuenta eso. Bueno, vamos con lo siguiente. Bien. Partiendo entonces del hecho de que la psicología previo a Wundt, que vamos a ver más adelantico por qué este personaje es tan importante para los psicólogos y para la ciencia psicológica, antes de la aparición de los tratados wundtianos, la psicología era concebida como un estudio del alma. Y eso tiene que ver con la acepción que tiene la palabra psique desde su etiología en la antigua Grecia, donde su significado es alma, ¿no? Psique, alma, logos, tratado, estudio del alma. Y eso también lo teníamos muy en cuenta en ese tiempo asociado con la parte de la conciencia y esa facultad exclusiva que tiene el ser humano entre la razón y el entendimiento, que estaba muy ligada a la parte filosófica. Siempre hemos entendido y hemos tenido en cuenta que la psicología tiene un devenir especial. Yo lo que siempre he dicho para ser un poco más pedagógico es que la psicología tiene un papá y una mamá, donde su papá es la filosofía y su mamá es la fisiología. Dadas las circunstancias donde muchas de las personas que empiezan a hablar de psicología son fisiólogos, pues la unión de estas dos ciencias nos van a mostrar lo que tiene que ver con la psicología. Es importante también que la psicología se ha visto en su desarrollo histórico a partir de dos etapas. La primera es la etapa precientífica, en la cual es la que normalmente vemos los estudios remotos desde los griegos, que fue lo que hemos observado en la vez pasada que hablamos sobre epistemología, que va muy a la par hasta el siglo XIX, donde ya empieza la etapa científica de la psicología a tener un nombre como ciencia. Y es precisamente a partir del año 1879 cuando Wundt en su laboratorio experimental empieza a tomar en cuenta la conducta para ser observada y que pueda tener unos alcances
del orden científico para poder entrar dentro de ya de los temas científicos como tal. Gabriel, Entonces, un sí, señor. comentario. Dime. El micrófono, donde estás hablando, puedes Sí. retirártelo un poquito de la boca, alejarlo un poquito más, porque está sonando Claro, eso. con ruido. Ahí se escucha mejor. ¿Me Sí. dices, por favor? Sí, sí, es decir, no tienes que pegarlo tanto porque recoge muy bien el sonido. Entonces, Bueno, perfecto. perfecto. Listo, muchas gracias, muy gentil. Bien, entonces, para tener en cuenta cómo vamos a desarrollar la charla del día de hoy, vamos a ver que la psicología vamos a tener unos antecedentes filosóficos propuestos desde Sócrates, Platón, Aristóteles y Descartes, que fueron algunos de los autores que tomamos la vez pasada, ya como tal el nacimiento de la psicología fundamentada desde el estructuralismo, el funcionalismo y la Gestalt, que es lo que vamos a observar más adelante, y algunas de las teorías clásicas que tienen que ver con respecto a la psicología, partiendo desde el psicoanálisis, que es una de las primeras vertientes y que es de las más fashion, decimos, o más show que existen, la que más conocemos, pasando por el conductismo, llegando a la parte cognitiva, pasando por lo humanista. Y pues ese va a ser como la parte que vamos a dialogar. Primero, entonces, entendiendo que la psicología va a tener una etapa filosófica, iniciando por Sócrates, donde empieza a tratar el tema de la ética. Esa ética como el hombre espiritual que está sujeto a esa parte del desarrollo moral que tiene el sujeto y que empieza a tener esa diferenciación especial entre lo no animal y lo animal, donde es importante que la persona empiece a conocerse a sí misma, y es que con este precepto socrático de conócete a ti mismo, los psicólogos en muchos aspectos trabajan la parte terapéutica, entendiendo que conocerse uno es muy complicado, ¿sí? Y mucho más complicado entender al otro. Entonces, partiendo de esta premisa de socrática, podemos entender que el estudio de la psicología empieza a basarse desde el conocimiento propio, pasando por el entendimiento del ser humano fundamentado en el precepto de que está compuesto de espíritu. Y ese espíritu, que es algo que es sustancial a la vida humana, que fundamenta la forma como el ser humano desarrolla su vida. A ver, luego pasamos a ver dentro de esta psicología filosófica a otro autor que creo que estará tocado en todos estos autores, son tocados en cualquier fundamentación científica, pero aquí deteniéndonos un poquito en el dualismo platónico, en el cual él hace la diferenciación entre lo que es el alma y el cuerpo. El alma que tiene ese origen divino que nos hace ser seres hechos a imagen y semejanza de los dioses, y la parte del cuerpo que es la prisión que tiene al alma guardada, ¿no? Y que ese cuerpo hace parte del castigo divino que tiene la humanidad desde diferentes posiciones. Entonces empezamos a ver que Platón muestra un dualismo interesante donde esa alma empieza a tener una posición mucho más protagónica que el cuerpo, y vemos la división que tiene él entre los mundos de las ideas y el mundo sensible, donde el mundo de las ideas estaría equiparado al alma del ser humano y que es superior a la parte corpórea física del sujeto. Por su parte, Aristóteles, que no podemos dejarlo de tocar, sistematiza el estudio del alma, y en ese orden de ideas, en ese estudio, hace una concepción bastante biologicista, mucho menos metafísica de lo que estaba manejando Platón y Sócrates en su momento, que es algo bastante particular en Aristóteles, porque sabemos que ya en sus tratados es quien empieza a hablar de esa metafísica, ¿no? Donde empiezan a hacer esa adecuación de los estudios que ha hecho Aristóteles, y encuentran que hay una
parte donde no saber dónde la voy a colocar, en el anal, donde estoy ubicándolos, y pues pongámoslo después de la física, y precisamente queda así los estudios metafísicos. Sin embargo, Aristóteles hace un estudio mucho más biologicista respecto al alma como ese principio de vida del sujeto, a partir de 3 tipos de vidas. Primero, pues está en posición jerárquica los hombres, luego vamos a encontrar los animales y finalmente las plantas. Allí vamos a encontrar que hay unos 3 tipos de almas dependiendo de estas especies y sus funciones. Entonces entendemos que hay una alma vegetativa, un alma sensitiva y un alma racional, que tiene que ver con los comportamientos de cada una de estas especies, donde el alma vegetativa tiene que ver con toda esta parte alimenticia, física, corpórea, reproductiva y de crecimiento. El alma sensitiva, que sería la parte de conocimiento, de facultades mucho más elaboradas, y el alma racional, que ya sería la parte que divide al ser humano de otros seres, donde hay una voluntad libre, sobre el libre albedrío, que tiene que ver con ese comportamiento organizado y elaborado que tiene el hombre. Entonces, hay una unión indisoluble con el cuerpo, y precisamente esto es lo que tiene que ver con los preceptos platónicos, donde el cuerpo ha tenido la cárcel como tal del alma, y que es quien tiene, o la parte corpórea que tiene guardada este precepto. Vamos encontrando entonces que esa parte racional del alma es la parte superior como primera instancia, y que hay una parte irascible del alma donde encontramos la voluntad. Esta voluntad va a ser tomada como precepto posterior, en siglos posteriores, por Arthur Schopenhauer, en su tratado de la voluntad como manifiesto, ¿no? Entendiendo que la voluntad es esa sustancia que no se puede observar y que hace que el ser humano se mueva de un estadio al otro. Es la que mueve ese pensamiento, y que tiene que ver con la forma como el ser humano siempre va a estar en busca de una mejor calidad de vida, teniendo en cuenta que la voluntad siempre está tratando de que el ser humano esté por debajeado, por llamarlo de alguna manera, en el desarrollo de su vida, ¿no? O sea, siempre buscamos encontrar la felicidad, pero nunca la vamos a encontrar, porque cada vez que vamos encontrando alguna situación nos va generando una nueva. Los ejemplos que normalmente coloco frente a esto es cuando yo termino mi bachillerato. Soy muy feliz el día que soy bachiller, pero ya estoy pensando en ser profesional. Empiezo el estudio profesional, mi objetivo es alcanzar el título. Alcanzo el título, muy feliz, pero ya estoy pensando en qué voy a hacer más adelante. Y esto se trata de la voluntad, en la que Schopenhauer nos empieza a hablar frente a eso, ¿no? Y esa parte concupiscible del alma, que es ese deseo que tiene el ser humano frente a el relacionamiento con otro, que también nos hace diferenciador, es un factor diferenciador entre cada individuo, el deseo que tiene cada persona frente al desarrollo de cada acción que tiene, y cuál es la voluntad que va a aplicarle para poder llegar a la felicidad como elemento final. Por su parte, entonces, San Agustín, como la vez pasada habíamos conversado un poco, pero ya desde la parte psicológica, en su tratado Confesiones, él afirma que el alma fue creada por Dios en el momento en que formó el cuerpo, que del soplo salió la figura del barrio que hacía que el alma se transmitió en ese cuerpo. Entonces vamos viendo también cómo Agustín empieza a tener esa visión espiritual, que está muy cercana, como conversábamos la vez pasada, hacia Dios, y que es la vista que interesa hacia el ser humano, y la cercanía que tiene del ser humano con Dios. Precisamente la conciencia en el espíritu, conociéndose a sí mismo, y vemos cómo viene tomando preceptos socráticos Agustín desde la situación que empieza a trabajar. Sin embargo, trabaja mucho la parte aristotélica, en donde la vida tiene que ver con el centro psicológico del sujeto, ¿no? Afirmaba que los nervios estaban llenos de aire y que manifestaban los movimientos de los músculos. No sabíamos que había unos potenciales
de acción que son los que mueven a partir de estos movimientos biofísicos, sino simplemente que estaban llenos de aire, que son los que mueven el cuerpo, que generan esas sensaciones, pero que el alma es la que siente, la que hace que haya ese sentimiento y que conoce cosas sin necesidad de los sentidos. Allí entonces empezamos a tener una posición bastante metafísica, menos experimental o menos empírica frente a lo que significaría para Agustín la psicología. Tomás de Aquino, que fue a la par lo que vimos la vez pasada en la parte epistemológica, pues se destaca en esa psicología un poco más modernista, distinguiendo 4 maneras en cómo el hombre se relaciona con respecto al mundo, en esas potencias que llama él del alma, y entendemos potencias como la potencia vegetativa, la potencia intelectual, la potencia sensitiva y la potencia apetitiva. Si nos detenemos un momentico a ver, tiene que ver mucho con esos preceptos aristotélicos también que le daban paso con los tratados que empieza a hacer Tomás en este caso, ¿no? Él concede muy bien la atención hacia el ser como algo especial, como que la humanidad es característica y exclusiva de la parte razón, del raciocinio y de la irrupción del alma en el cuerpo por obra únicamente de Dios, por lo que el ser humano solamente entiende la voluntad libre y que puede, a partir de esa voluntad otorgada por el mismo Dios, llegar a ese mismo Dios. Luego encontramos un poco acerca del Renacimiento. Y el Renacimiento nos da el comienzo de ese proceso donde empieza a independizarse la psicología de la religión y de la filosofía. Recordemos que los preceptos del conocimiento vienen dados por esa acepción desde la magia, desde los dogmas, desde la religión, desde lo que no existe, y empieza entonces el Renacimiento a darnos una posición mucho más humanista, donde empieza a haber una desvalorización de lo que tiene que ver con esa especulación metafísica y empezando a ver mucho más o a cobrar mucho más valor la observación directa a partir del método como excelencia para conocer la naturaleza. O sea, empezamos a encontrar que para poder hacer un entendimiento del comportamiento humano es necesario que se empiece a formular un método desde lo que se entiende por la autonomía de los seres humanos y cómo es que se empieza a partir de esta época a acuñar la palabra ya como tal de la psicología como ciencia que estudia el comportamiento humano o disciplina que estudia el comportamiento humano. Ya pasando a la edad moderna, tenemos que los centros de estudio pues tienen como objetivo el hombre y sus vivencias. Y esas vivencias vienen marcadas desde diferentes autores que también los revisamos la vez pasada, como por ejemplo Descartes, Spinoza, y empezamos a ver los preceptos de Locke, de Berkeley, de Hume. Descartes, por su parte, concibe el dualismo entre cuerpo y alma, pero que ya sabemos que esta concepción del estudio analítico de la conducta humana no solamente viene desde Descartes, sino viene desde sus antepasados, donde Sócrates y Platón ya empiezan a hablar de esto. Spinoza, por su parte, habla del hombre como un organismo psicofisiológico, entonces ya le da una fortaleza a la parte mental frente al desarrollo corpóreo. Y que el cuerpo no solamente es esa masa que no tiene vida y que, como hablaba Aristóteles, es una cárcel, sino que ya tiene un fundamento mucho más elaborado por la parte de la comunicación que hay entre cuerpo y mente. Y lo que tiene que ver con la parte de los empiristas, pues empiezan a ver que el conocimiento de la vida tiene que basarse en la observación única y llanamente en hechos y experiencias. Entonces, es importante que lo que tiene que ver con Luke, cuando empieza a ver que esa metafísica en el mundo observable, o sea, no solamente lo puedo tener una consideración teórica, sino que tengo que empezar a darle una observación a esto para poder entenderla como ciencia posteriormente. Y que Descartes empieza a ver los actos humanos divididos en dos.
en actos involuntarios y en actos voluntarios. Esto ya tiene que ver mucho con lo que empezamos a entender sobre la cognición del sujeto y la voluntariedad, mucho más diferente a lo que estaba manejando Schopenhauer en su parte de la voluntad, ¿no? La voluntad como el querer hacer algunos actos y estos actos mediados de la conducta. Entonces empezamos a ver lo que tiene que ver con el atomismo y el mecanicismo, las reacciones que son innatas del sujeto, como por ejemplo el reflejo de succión, que es una reacción innata del ser humano, y los estímulos también que son externos que hacen que la conducta se empiece a mover, ¿no? Entonces ahí empezamos a entender lo que más adelante vamos a ver, donde hay una cognición y un comportamiento observable y que normalmente son propios de animales, y empezamos a ver que ese dualismo y esa distancia que hemos tenido durante todo el devenir histórico de la psicología, donde el humano hace parte de la posición jerárquica más alta y nos dividimos y nos diferenciamos de los animales no humanos, empieza a tener un poco más de borrosidad y empieza a tener un poco más el hecho de que pueda posteriormente hacerse los estudios desde la psicología comparada. Entonces el cuerpo ya tiene una visión menos degradada por parte de Descartes con respecto a los actos involuntarios. Ahora, respecto a los actos voluntarios, siempre van a estar frente a lo que tiene que ver con esto de la mente. O sea, siempre van a estar dirigidos, pensados, administrados, y que este fruto de la reflexión y la decisión específica del comportamiento humano. O sea, el ser humano es el único en que puede tener el libre albedrío con respecto a lo que va a hacer respecto a sus comportamientos y a sus decisiones. Entonces, recordemos lo que Descartes empieza a hablar de cómo la mente y el cuerpo se empiezan a interaccionar a partir de la glándula pineal, ¿no? Y que da cuenta de aquellos actos involuntarios, donde la glándula pineal estaba fundamentada en esos espíritus animales, él llamaba, que eran los que recorrían el cuerpo y hacían que se movieran, y los movimientos voluntarios. Si yo quiero tomar este vaso de agua es porque quiero tomarlo, no es un movimiento involuntario, sino que esos espíritus animales que están mediados desde la glándula pineal van a hacer que yo tenga la decisión o tome la decisión de agarrar el vaso y hacer lo que yo quiera hacer con él. Él nos muestra dos tradiciones en la psicología. Primero, una tradición mentalista, donde se estudia a partir de la metodología de la introspección lo que es inobservable, lo que no podemos tener, y que es una metodología psicológica que vamos a manejar mucho más adelante. Y tiene una tradición fisiologista donde estudia la observación de los actos involuntarios, o sea, ya como tal del acto en sí, del movimiento, como, en ese aspecto. Teniendo en cuenta pues ya hasta este momento, esa sería la parte de la etapa filosófica de la psicología. Y ahora empezaríamos a ver ese nacimiento de la psicología como ciencia, y que nos vamos a centrar un poco más en ello. Perdón. Va a iniciar entonces en la edad contemporánea, donde en 1890 Weber y Fechner empiezan a tener unos estudios importantes y son considerados como los precursores de la psicología científica, no padres de la misma, sino precursores porque impulsan el surgimiento de la psicofísica en Alemania. O sea, empezamos a tener estudios que ya empiezan a mezclar la parte fisiológica con la parte mental en esta latitud del mundo. Se dedican a estudiar sensaciones y estímulos físicos, o sea, lo que está teniendo la persona respecto a la percepción y cómo ese comportamiento que va generando posterior a esa percepción va borrando un poco la parte especulativa y empieza a aparecer un poco la aplicación de criterios experimentales en ese tiempo. Ya para 1879, la psicología se considera que se independiza, y es aquí donde empezamos a ver que en el primer laboratorio experimental de psicología, donde Wilhelm Wundt, en Leipzig, Alemania, empieza a hacer esos cambios sustanciales, donde ahora sí podemos ver a la psicología como una ciencia medible
medible, observable, falseable, replicable. Es por ello que Wundt es considerado el padre de la psicología precisamente por estos experimentos muy sencillos, pero que para esta época eran los que estaban denotando la parte experimental científica de la psicología como tal. Obviamente, en esta época empiezan a salir diferentes estudios de la psicología en diferentes partes del mundo, donde encontramos a James, a Watson, a Piaget, a Skinner, Freud, Jung y muchas otras personas que son representantes de la psicología desde el siglo XIX hasta hasta el siglo XX, y que hoy día, de hecho hoy falleció Bandura, que es uno de los teóricos importantes en la psicología, pero que en el mismo momento empiezan a hacer estudios y a tratar de interpretar el pensamiento humano, el comportamiento humano como ciencia. Miremos entonces la parte que Wundt tiene que ver desde una fundamentación epistemológica desde el estructuralismo. Es el fundador de la psicología. En 1879 empieza a hacer sus estudios en su laboratorio experimental en Alemania, donde empezamos a ver que el objeto de estudio son los contenidos de la mente, saber qué hay dentro de la mente. Y eso lo va a manejar a partir de unos elementos simples generados a través de las sensaciones, los sentimientos y las imágenes, desde una metodología de la introspección, como lo habíamos visto desde Descartes. O sea, empieza Wundt a tomar elementos filosóficos desde una epistemología estructural, donde a partir de elementos simples va a identificar como tal el contenido de la mente mediado por las sensaciones, los sentimientos y las imágenes. Los temas de estudio que tenía Wundt en su momento eran la psicofisiología de la sensación, cómo las personas, cómo el ser humano siente y cómo ese sentimiento como sensorial como tal está pasando hacia la parte de pensamiento, la relación psicofísica que hay entre el estímulo y la respuesta, que posteriormente va a ser acuñada por el conductismo, y la descripción de esa conciencia sensorial que está teniendo el ser humano. O sea, empezamos a ver cómo él empieza a ver los contenidos de la mente a partir de las sensaciones, o sea, desde lo sensorial, que para su época pues era muy bien visto porque no había sido observado. Ahora, si nos paramos desde una posición epistemológica, desde el funcionalismo, vamos a tener un representante importante que es William James, y James empieza a criticar a Wundt en que no se puede ver la mente, sino se ven los comportamientos expeditos. O sea, la mente no se puede observar, lo que podemos ver son los comportamientos. Y en ese orden de ideas, él hace la acción del comportamiento como ese punto central de observación, por lo cual el objeto de estudio son esos mecanismos que tiene la mente para poder adaptarse. Y lo tiene una mirada tripartita. Primero estudiando las emociones, el interés observable sobre los objetivos que tiene sobre el comportamiento, y empieza a ver ya un poco más fisiológico el sistema nervioso como esa máquina que convierte el estímulo en respuesta. O sea, el estímulo como generador de la respuesta a partir del elemento físico que es el sistema nervioso. Entonces nos vamos dando cuenta cómo desde el surgimiento científico de la psicología vamos viendo desde el estructuralismo pasando al funcionalismo, es la estructura desde el estructuralismo, de cómo está fundamentado el comportamiento a partir de los elementos mentales, pasando posteriormente al funcionalismo, donde esa mente no se puede observar y los comportamientos únicamente van a ser observados, mediados por el sistema nervioso. Entonces encontramos aquí a Werner, donde empieza a rechazar a Wundt, y él habla de la insuficiencia de los elementos que tiene en el estudio la percepción, dado que la percepción es uno de los elementos primordiales que estaba manejando Wundt. Esas propiedades que todos son más que todos son frecuentes y prioritarias en diferentes partes, o sea, la percepción no la podemos tomar como un todo, sino empezamos a verlo a partir de la diferencia que tiene cada una de ellas y cómo
cada pensamiento de manera individual va teniendo un resultado, que lo vamos a ver después en la parte gestáltica. Miremos entonces que si bien ya la psicología empieza a tener una parte científica desde este apartado, hay unas teorías clásicas que también van a empezar a nutrir la posterior psicología contemporánea, iniciando desde el psicoanálisis con Sigmund Freud. Sigmund Freud, en muchas ocasiones, y para quienes no son psicólogos, es entendido o conocido en algunos casos como el padre de la psicología, pero es importante entender aquí que él sí es el padre, pero no de la psicología, y sí de la psiquiatría. Y precisamente porque Freud empieza a ver las patologías, las enfermedades que se gestan desde el comportamiento del ser humano. Y esa es una de las grandes diferencias que tenemos los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? No solamente que unos son médicos y los otros no lo son y que unos medican, sino que los psiquiatras se van a centrar en la enfermedad y el psicólogo se va a centrar en el comportamiento en general. Él hace un estudio desde las neuropatologías y empieza a ver que la histeria es el producto de la neurosis. Recordemos que para finales del siglo XIX, la neurosis era una enfermedad que que padecían únicamente las mujeres y que era como una exacerbación de la parte fisiológica hacia lo físico, perdón, psicológica hacia lo físico, donde los elementos del cuerpo quedaban estancados y él empezaba a tratar esa histeria precisamente que era la parte psicológica del ser humano, generalmente las mujeres. Él afirma de que hay una existencia irracional del hombre y que esa dimensión irracional del ser humano estaba mediada en el inconsciente. Retomando algunas palabras de Lacan, dice que es un psicoanalista posterior a Sigmund Freud, dice que el ser humano es como una casa con varias habitaciones desocupadas. Y Freud entonces empieza a tener en cuenta estas habitaciones desocupadas que posteriormente Lacan afirma como manifestaciones del ser humano que van quedando allí guardadas en esas cajitas y que van construyendo esos procesos fundamentales desde el psiquismo, o sea, desde la parte psicológica, y que ahorita vamos a ver por qué viene acuñado este término. Empieza a determinar el comportamiento a partir de los instintos biológicos del sujeto y psicológicos, donde vamos a encontrar dos tipos de instintos, el instinto de muerte y un instinto de vida. El instinto de vida, donde es lo que yo quiero encontrar respecto a lo que hago, y el instinto de muerte, que son aquellos que no me permiten salir adelante en mis pensamientos y en mis acciones, ¿no? Entonces el instinto de vida lo vamos a conocer como Eros y el instinto de muerte como Thanatos. Tengamos en cuenta que Freud se fundamenta su estructura teórica desde los preceptos griegos. Aflora el consciente, una forma disfrazada, o sea, el consciente, ahorita vamos a ver desde una postura mucho más fácil, pedagógica, de cómo la parte del inconsciente empieza a salir al consciente a partir de cuestiones disfrazadas, como por ejemplo los lapsus lingual o lingüe, que son aquellos donde yo le voy a decir a una persona un nombre y le digo otro, eso es un lapsus. Los actos fallidos, que son aquellos comportamientos que no termino de hacer, empiezo a estudiar una carrera y no la termino. Y en la interpretación de los sueños como tal, como acto que empieza a manifestarse desde el inconsciente, intentando subir al preconsciente y al consciente posteriormente. Frente a una visión mentalista, entonces a través de la mente el hombre puede explicar primero pues la personalidad del sujeto y segundo las enfermedades mentales que podemos ver divididas en las dos partes, teniendo en cuenta que Freud fue un médico fisiólogo, pues tendría la parte psicológica y la parte física del sujeto. Además, pues que en su teoría él aporta algo de psicoterapia mediada desde la hipnosis, ¿no? A ver, listo. Entonces, para poder ver la estructura del psiquismo humano propuesta por Freud, vamos a entender esto como si fuera un iceberg.
que es lo que normalmente es fácil de hacer la interpretación, donde la parte consciente es lo que observamos, la parte inconsciente o preconsciente, perdón, preconsciente es lo que está mucho más abajo que no observamos, y la parte inconsciente de la persona es lo que está mucho más allá abajo. Y son esos deseos que son represores y reprimidos por parte del sujeto. Entonces, el aparato psíquico que Freud empieza a fundamentarlo, lo basa en tres preceptos. Es el yo como el elemento de la persona en el momento en el aquí y en el ahora, y que está mediado por un super yo y por un ello. Esto lo podemos recordar cuando veíamos las caricaturas del angelito y el diablito de la persona, ¿no? El angelito estaría mediado por el super yo, que es el que hace que el yo se comporte bien, y el ello sería el diablito, que es el que no permite que yo sea una buena persona. ¿Qué nos dice Freud entonces con respecto a los lapsus o con respecto a los actos fallidos o los sueños? Que muchas de las cosas que vives en la infancia quedan acá, y que posteriormente en la adultez el adulto empieza a ver cómo esos empiezan a tratar de salir hacia el consciente a través de esos mecanismos, que es lo que acabamos de observar en la anterior diapositiva. Entonces aquí tenemos el iceberg, donde tenemos unos pensamientos y unas percepciones en el nivel consciente del sujeto. Tenemos unos recuerdos que están almacenados en ese subconsciente o preconsciente, y que van a estar basados en ese super yo, que es lo que hace que yo me mueva de una manera ética. Y está en el nivel del inconsciente, donde está el ello, donde está esa parte escondida, esos temores, esos motivos violentos, llámale esas urgencias inmorales, necesidades egoístas, deseos sexuales inaceptados, esas experiencias vergonzosas. Bueno, todo esto que está por allá guardado, y que únicamente lo podemos empezar a entender y hacer salir a flote terapéuticamente a partir de la hipnosis como estrategia terapéutica freudiana. Eso con respecto al psicoanálisis. Ahora, viendo desde el conductismo, otra corriente psicológica posterior, y que se empieza a manejar en la misma, más o menos en la misma época, un poco más adelantico, ya en el siglo XIX, perdónenme, en el siglo XX, empieza a tener una fundamentación especial desde Watson, donde empieza a rechazar lo que tiene que ver con la introspección. O sea, todo lo que está dentro del comportamiento humano no está dentro, sino el objeto de estudio va a ser la conducta manifiesta, lo que se observa. Empieza a entender que la conducta me va a ayudar a descubrir, a predecir y a controlar como tal. Y que los elementos de la conducta van a estar medidos por los estímulos que van generando respuestas, tal cual lo vimos anteriormente, y que esas conductas deben ser observables y cuantificables y medibles, por lo cual las leyes que rigen el comportamiento de no solamente de los humanos, sino de cualquier especie. Entonces, ya nos vamos dando cuenta cómo la parte dogmática va siendo muy difuminada, y empezamos a tener una adecuación del animal no humano hacia mucho más cerca al ser humano. Dice que el hombre es la suma de los condicionamientos ávidos que ha aprendido, y eso es lo que somos. Hemos sido personas que hemos aprendido a partir de diferentes contextos en nuestras etapas de vida, y que la respuesta a esos aprendizajes son esos condicionamientos que hemos tenido. Él niega la existencia de caracteres innatos, o sea, todo va siendo aprendido, que posteriormente va a ser también refutado por algunos teóricos, porque sí hay cuestiones innatas según ellos. Bueno, miremos aquí, no sé si Skinner lo traje acá. Sí. Bueno, ¿qué pasa después de que Watson saca su fundamentación, su manifiesto conductista? Empezamos a ver que el conductismo tiene una parte desde la reflexología, mediada por el ruso Iván Petrovich Pavlov, donde crea el concepto de condicionamiento clásico. Y este condicionamiento clásico lo va a ser observado a través de sus mediciones mediante la salivación que van a tener unos perros al momento en el que se le presenta
un estímulo que es neutro, es un estímulo que no hace nada, que era una campana. Al sonarle la campana, pues el perro no hacía nada. Y una vez ese estímulo neutro pasa a ser un estímulo condicionado. Vamos a hacer aquí, primero empieza un estímulo neutro. Luego, después de varias repeticiones, se va a convertir en un estímulo condicionado, porque aparte de que el sonido de la campana, él le va a adicionar un componente de comida. Y el animal, al escuchar ya el estímulo condicionado, va a generar una respuesta condicionada frente a eso. Entonces, ahí es donde vemos que empiezan los preceptos del reflejo condicionado y fundamenta su teoría del aprendizaje desde ese condicionamiento. Llama él a la actividad física como la actividad nerviosa superior, y de igual manera, al igual que el anterior teórico, niega la existencia de caracteres innatos, sino que todo es producto de los aprendizajes. Entonces aquí vemos las etapas de ese condicionamiento, donde antes del condicionamiento el perro se le presentaba la comida, el perro salivaba y esto era un estímulo incondicionado con una respuesta incondicionada. Luego hacía sonar la campanita, que en este caso es no me acuerdo el nombre de esto, se me olvidó, es un diapasón. Un diapasón. Un diapasón, sí, aquí está el nombre, lo más chistoso. Gracias. Ese sonido era un estímulo neutro, o sea, no tiene nada que ver que me sirvan la comida y que suene una campana, por lo cual no hay una respuesta en ese momento, o sea, que hay una respuesta no condicionada. Ya durante el condicionamiento como tal empieza a sonar el diapasón y se presenta la comida, por lo cual el perro va a generar un resultado, una respuesta incondicionada que va a ser la salivación, para finalizar con el condicionamiento. Ya cuando suena el diapasón sin la presentación de la comida, va a haber una respuesta que ya ha sido condicionada, y fundamentado en esta estructura es que hace los métodos de aprendizaje en los que todos vivimos. Posterior a los estudios de Pavlov, vamos a ver ya un conductismo radical, entendiendo como conductismo radical no que es radical ortodoxo, sino que va a incluir los estudios desde la raíz de lo que está pasando. Skinner entonces empieza a mostrar que toda conducta siempre va a estar determinada por un reforzamiento. Y en palabras de Skinner, dice: quien tiene los refuerzos controla el mundo y tiene el poder. Entonces él desarrolla una teoría a partir de ese condicionamiento y lo empieza a llamar condicionamiento operante, donde una respuesta se repite si ha tenido éxito, y a este éxito, a ese éxito le va a atribuir la cuestión del refuerzo. Estos refuerzos, pues por lo menos para dar un ejemplo rápido, lo que más nos refuerza a los seres humanos en este momento, pues es la parte económica y la parte sexual, que es lo que nos hace mover hacia alguna actividad, por lo menos hacia el crecimiento intelectual, pues no solamente la parte intelectual, sino que eso va a mejorar mis condiciones de vida, por lo cual voy a tener un refuerzo positivo frente al desarrollo de esto. Bueno, el refuerzo tiene una teoría mucho más amplia que simplemente esto, pero que ese condicionamiento operante va a empezar a tener diferentes formas de refuerzos y de castigos que van a incrementar o decrementar la conducta a partir de esas operaciones que él va a llamar refuerzos o programas de condicionamiento, programas de reforzamiento, con los cuales las personas aprenden o disminuyen los comportamientos. Entonces, ya que hay una manipulación de variables importantes, donde empezamos a ver un poco más científica la psicología frente a ello. Pasamos entonces a otro apartado mucho más diferente a lo que tiene que ver con el condicionamiento, con el conductismo, y presupuestado por Abraham Maslow. Vamos a ver la psicología humanista, donde los hombres se distinguen, son distintos de los animales y se distinguen en diferentes cuestiones entre que si es bueno o es malo, ¿sí? Es importante tener en cuenta que la psicología humanista propuesta por
por Watson, lo que quiere ver es la parte positiva del comportamiento y que los esquemas generalistas que hemos tenido desde el conductismo van empezando a tener un detrimento propuesto por esta método, por esta teoría, y la naturaleza individual del sujeto va teniendo una repercusión importante, por lo que cada individuo es autónomo y responsable de sus decisiones, y resalta que el ser humano debe redescubrir su personalidad. Ups, se fue una vez aquí. Tiene que redescubrir su forma de hacer, orientado a una meta, y que esa meta debe ser elegida por él, por lo que acuña la pirámide de necesidades del ser humano, que realmente, si nos ponemos a ver la pirámide en este momento de la historia humana, estaría al contrario, ¿no? La parte de la autorrealización está casi que abajo, porque encontrar trabajo ahorita, así tenga yo una maestría, un doctorado, no es tan fácil como en ese tiempo lo estaba mostrando Maslow, pero nos muestra aquí que tiene una jerarquía especial para el precepto de ese tiempo, y que inicia con la parte fisiológica como necesidad básica del sujeto, la salud de la persona, luego la seguridad, necesidades de afiliación, necesidades de reconocimiento, y finalizando entonces con la autorrealización. Pasamos entonces a ver un momento lo que tiene que ver con otra corriente de la psicología, es la psicología cognitiva, propuesta desde Jean Piaget, y que lo estuvimos trabajando también desde la epistemología cuando hablamos la vez pasada, y él empieza a tomar el término de la epistemología genética como ese conocimiento y ese conjunto de estructuras cognitivas que permiten al ser humano adaptarse al medio. Él estudia el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo evolutivo de la inteligencia de los niños, y los niños que utilizó para ello fueron sus hijos, donde divide ese desarrollo en 4 estadios, ¿no? Tenemos una etapa sensorial, una etapa presensorial, una etapa sensoriomotora, perdón, una etapa operacional, y una etapa en la cual ya viene un constructo mucho más argumentado desde lo funcional. Esta psicología cognitiva tiene que ver con el sujeto activo, y los factores de la naturaleza cognitiva están también mediados por algunos preceptos desde desde el conductismo, ¿no? Desde el estímulo y la respuesta, por los cuales el sujeto tiene un estímulo, y que a través de la cognición y el pensamiento, el ser humano busca, elige, elabora, interpreta, transforma, almacena y reproduce lo que quiere, por lo cual lo planifica, lo programa, lo ejecuta y lo corrige, y esto tendríamos que ver con algo que tiene que ver con la voluntad del sujeto, el libre albedrío, del cual estábamos tocando la vez pasada. Bueno, hace unas diapositivas atrás. Vemos entonces que ya la parte cognitiva tiene también los mismos componentes del conductismo mediante el estímulo y la respuesta, pero aquí lo que importa es lo que acuña Piaget y la parte de la psicología cognitiva es el pensamiento o la dirección que le va a dar el ser humano a esa respuesta. No solamente estímulo-respuesta, sino que el estímulo va a generar que el ser humano diga hacia dónde va a generar la respuesta. Ese sería el componente del cognitivo. Y bueno, ya para finalizar, ¿cómo estamos en la psicología en este momento? Que era la pregunta de la vez pasada. La psicología en el momento pues tiene un componente muy fuerte neuropsicológico que estudia la parte biológica del cerebro, el cuerpo y la parte cognitiva de esas emociones, los recuerdos y esas experiencias sensoriales que de manera conjunta nos van a ayudar a hacer un análisis del comportamiento. La psicología evolucionista, que vemos cómo cada vez va teniendo un poco más de cabida, los preceptos también que vienen mediados desde Darwin, donde pues el más fuerte es el que sale adelante y sobrevive. Pues ahorita también el más inteligente en moverse pues es el que sobrevive. Vamos a ver los preceptos de la genética de la conducta, donde hay una perspectiva, donde hay una proporción donde influyen mucho más la parte genética en torno a esas diferencias individuales del sujeto.
vamos a encontrar algo de la psicodinámica que es atendida o viene desde la parte del psicoanálisis, y es esa perspectiva de cómo se origina la conducta a partir de los impulsos y los conflictos inconscientes que hemos tenido. Entonces, esta sería como el desarrollo evolutivo del psicoanálisis. El conductismo, entonces, quieren hallar la pregunta de cómo aprendemos frente a respuestas observables. Siempre la conducta observable. La parte de la cognición, la parte de la psicología cognitiva, se pregunta entonces cómo codificamos y procesamos y almacenamos y recuperamos la información bien mediada por el medio. Y tenemos un componente muy especial sociocultural, desde cuando hablamos de una perspectiva ya de que el ser humano no se mueve de manera individual, sino en conjunto sociológico de las personas. Esta psicología contemporánea pues tiene unas características y pues predominantemente conductual, por lo que tenemos que ver la conducta manifiesta, tiene un carácter muy riguroso científico y considera también los factores ambientales como influencia de la conducta humana, que es ahorita lo que estamos teniendo en este momento. La psicología contemporánea procura explicar, predecir y controlar la conducta humana a través de los diferentes presupuestos que se manejan. Yo no sé si tengo un momento, sí, creo que tengo 3 minuticos para mostrar un videíto muy corto que traje para, ¿cómo se hace esto? Ahora sí. A ver si puedo compartir sonido. Vamos a ver aquí. Me dicen por favor si observan la pantalla. ¿Sí se está observando? Sí se observa, perfecto. Ok. Sí, perdón. ¿Y se escucha? Sí. Ok. Este año hemos aprendido, a las malas, la importancia de las pequeñas cosas de la vida, como salir de la casa, ir al parque, ir al trabajo, disfrutar un momento con nuestros amigos, ir a visitar a nuestros seres queridos, cuidar la naturaleza y cuidar nuestra salud. Y hay que entender que ahora nuestras conductas han cambiado. Hay personas que toda esta situación les ha generado un incremento exorbitante del estrés. Otros han incrementado la sintomatología de los trastornos mentales debido al encierro. Y otros optan simplemente por aislarse del mundo y de las personas, más de lo normal. Pero ¿cómo repercute esto? ¿Cuál ha sido y cuál será el papel de la psicología dentro de esta situación? Y para comenzar a responder, quiero traer la frase de Albert Einstein, donde dice lo siguiente: es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, ya que los psicólogos tenemos que lidiar todo el tiempo con esta clase de paradigmas. Es que la psicología no sirve, es que el que va al psicólogo está loco, no le voy a contar mis intimidades a alguien que no conozco, el tratamiento es muy largo y costoso, es que no he tenido cambios desde la primera consulta. Debo recalcar que estos paradigmas dependen de la cultura y depende del país, pero desafortunadamente en el mío es así. Y por eso es que hago esta clase de videos, para desmitificar la psicología, para que la miren de otra forma, para que las personas entiendan que su mente es una herramienta extraordinaria y siempre deben tenerla como su aliada, y sobre todo deben tenerla sana. En estos momentos la psicología debe mostrarse como una herramienta transversal a todos los protocolos de salud, es decir, no basta con todo lo que nos dice la OMS y todo nuestro cuidado de la salud. También debemos utilizar la psicología como herramienta transversal y complementar nuestra salud física con nuestra salud mental. Y por eso he diseñado este protocolo para que empieces a aplicarlo ahora mismo. Primero, así sea una vez al día, busca un espacio contigo mismo de 15 minutos y aléjate de todos los estímulos y aléjate de todas las redes. Lo único que puedes hacer es escuchar música que te tranquilice. Segundo, habla de cómo te sientes a las personas de confianza. Incluso puedes preguntarles a ellos cómo se sienten. Pues casi siempre responden que bien, pero en el fondo las personas queremos que nos pregunten cómo estamos. Tercero, aplica 1 o 2 veces al día ejercicios de respiración profunda. En este video vas a encontrar cómo realizar un buen ejercicio de respiración. Cuarto, por favor evita tanta información y sobreinformación sobre el COVID-19. Fórmate de solo lo necesario. Recuerda el término infoxicación que lo menciono en este video. Quinto, en estos momentos no podemos dar y recibir abrazos de personas que no están en nuestro hogar. Así que encuentra nuevas formas de demostrar cariño a través de las redes, a través de videos, etiquétalos en un meme.
pero siempre demuestra a la gente que le importas en estos momentos. Y sexto, reflexiona sobre todo lo que has aprendido. Y no te cuestiones si no has hecho mayor cosa. Todos los días tendrás una nueva oportunidad para reinventarte. Y este es el protocolo, mis amigos suscriptores. De igual forma he diseñado una pequeña infografía que pueden acceder en el link de la descripción. Listo, bueno, creo que con este corto video vemos la diferencia de la psicología que hablamos al principio con la psicología que estamos viviendo en este momento. Esa psicología de este instante, hace año y medio, los psicólogos manejábamos otro tipo de psicología. Ahorita, como vemos al chico aquí hablando, el COVID nos partió la vida y también la manera de pensar, no solamente del ser humano, sino también de los psicólogos, por lo que se adhiere una nueva manera de pensar. Este video me gustó para traerlo porque vemos los componentes ya tecnológicos, ya vemos cómo la psicología empieza a tener una visión totalmente diferente a lo que era desde el principio y seguramente en algunos años tendrá otra manera de ser, ¿no? El COVID potenció el estudio del comportamiento humano y todas estas bemoles de los cuales se trata este tipo de situaciones en las que estamos viviendo en este momento. Bueno, muchísimas gracias por la atención, muy amables por escucharme y por la invitación, Mauricio, muy amable por siempre estar ahí como atento y darnos estos espacios. Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias por los mensajitos por aquí que... Gracias por la presentación, una muestra de una capacidad de síntesis muy grande, de verdad, genial. Creo que nos ha dado una panorámica que apunta a lo que queríamos. Para los que fueron ingresando en el transcurso de la conversación de hoy, voy a copiar y voy a pegar lo que ya había puesto en el chat de Zoom al comienzo. El repaso, no sé si lo alcanzan a ver ahí, de lo que hemos trabajado. Hoy hemos trabajado el punto número 5, epistemología e historia de la psicología. La próxima sesión vamos a trabajar la psicología en Colombia, doxa o episteme. Yo voy a trabajar esa sesión, voy a mandar un material para que lo miren. Gabriel envió un documento, un resumen bien interesante. Lo voy a utilizar, lo voy a tomar prestado, Gabriel, para que lo trabajen para la próxima semana, la psicología en Colombia, y voy a complementarlo con otro documento que también sería interesante si le echan un vistazo. El que voy a mandar es un poquito más largo, entonces yo les pediría simplemente mírenlo rápido, no tienen por qué estudiarlo a fondo, pero sí échenle un vistazo, ábranlo y mírenlo. Para la próxima semana, entonces, estaríamos en la penúltima sesión y solo nos quedaría faltando después una sola sesión y cerramos este curso informal de epistemología y pasaríamos nuevamente a los conversatorios que veníamos desarrollando con nuevos invitados que ya estamos preparando para que ustedes puedan acompañarnos también en esos conversatorios. Vamos a tratar de hacerlos mucho más abiertos a través del Facebook Live del Colegio Colombiano de Psicólogos y con una publicidad un poco más extensa. Los invitamos también a que nos ayuden a hacer circular esa información cuando la pasemos. Bueno, por cuestión de tiempo, son las 9 de la noche, 4 minutos. Vamos a finalizar nuestro encuentro. Saludo a Gabriel Sierra, a Luz Adriana Chacón, a Orieta González, a Said y, por supuesto, a Isis que nos acompañó. Se tuvo que retirar ahorita. Entonces, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Una feliz noche, que descansen. Y a los amigos que están viendo esta grabación, los invitamos también a que continúen con el próximo video que tendremos de la grabación de la próxima clase. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias y que pasen buenas noches.